la vivencia sacramental eucarística. Y ahora lo veremos en ese mismo pasaje del capítulo 2, versículos 42 y 46. Después en el capítulo 20, versículos 7 y 11. Y después en el capítulo 27, ya casi al final del libro, en los versículos del 33 al 38. Una aventura muy emocionante, de las últimas aventuras de Pablo que conocemos. Miren, fractio panis, fracción del pan, en otros momentos en la primitiva iglesia se dice sinaxis, que es una palabra griega que significa asamblea, tomando así con una metonimia el todo por la parte. La asamblea, una parte de la cual es la Eucaristía. Eso es sinaxis. En cuanto a la fractio panis, es sinécdoque, se toma la parte por el todo. Y es la fracción del pan, que es el gesto de romper el pan, indica toda la liturgia eucarística y de alguna manera toda la vida asambleística, eclesial, comunitaria de los cristianos. Pero para Lucas el término favorito es este de la fracción del pan. También lo usan Mateo y Marcos y Pablo en su primera a los Corintios, paraslehem, en una expresión hebrea que ellos vierten al griego, que es el rito de la comida hebrea. Pero es una comida en la que quien preside pronuncia una veraká, una bendición, que es una cosa muy judaica, antes de partir el pan. Lo que nosotros tenemos ahora en el ofertorio de la misa traiciona el sentido de la verdadera, de la original liturgia romana, porque las oraciones de ofertorio en la misa tradicional son oraciones sacrificiales, donde ya se está anticipando al ofrecer el pan y el vino. Ahora en la nueva liturgia no se habla de ofertorio, se habla de presentación de ofrendas. Pero el ofertorio, al ofrecer el pan y el vino, se ofrece algo que ya está anticipadamente victimado. Y son unas preciosas oraciones, mucho más teológicas. Esas fueron para explicar que la veraká es con lo que empezaba la fracción del pan en cuanto comida judía profana. Y claro, tiene un sentido para liturgia. La comida judía se empezaba por una veraká, por una bendición, que la pronunciaba quien la presidía en el momento de partir el pan. Recordemos la de veces que en el Evangelio se dice: Jesús, alzando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Cuando la multiplicación de los panes es todo un rito también eucarístico, el que introduce el episodio el que concluye el episodio de Emaús, etc. Pues esto es lo que pasa al lenguaje cristiano como fracción del pan, porque de alguna manera los cristianos disimulaban sus nomenclaturas al principio y sus signos y sus gestos, pero se referían al rito eucarístico. Veamos 1 Corintios 10, 16, donde dice Pablo: el cáliz que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? O sea, el cáliz sobre el cual pronunciamos la veraká, la bendición, y el pan que partimos, etc. Como Cristo en la última cena bendice la última copa, que es la que consagra. Y después en 11:24, en la misma primera a los Corintios,
a partir, mejor dicho, del versículo 17, habla Pablo de la cena del Señor y dice cómo deben ser esas asambleas vividas en unión, en fraternidad, y llegando al versículo 23, dice: Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Dan siempre esa importancia a la fracción del pan, que también se da en nuestra misa al referirse al gesto antes de consagrar y al realizar el gesto al llegar al Agnus Dei, para después tener la inmixción del pedacito de hostia en el cáliz que simboliza la resurrección. Pues el Señor, después de dar gracias, partió el pan. Ya me he referido también al episodio de Emaús. Bien, kras ton artón es en griego, romper el pan al principio de la comida tras la oración de bendición o acción de gracias. Esto ha durado también, yo lo oigo a los mayores, hasta hace poco en España, hasta que el padre no se sentaba y en algunos lugares con el cuchillo, en otros con la mano, hacía una cruz sobre el pan y lo partía, y en muchos lugares de España se hacía esto, y luego se tenía la comida, era como un momento reverencial de la jornada. A mí me lo cuentan muchos mayores, en los pueblos sobre todo, claro. Se tenía la comida sin hablar, y si el padre no hablaba, por vía de excepción, no podía hablar ninguno, pero el centro era el pan, y se caía un pedazo de pan, se besaba, y era algo sagrado el pan, ¿no? Pues esa bendición del Padre sobre el pan, antes de partirlo, así con el cuchillo, y después la oración para bendecir, o antes, la oración para bendecir la mesa. Pues romper el pan al principio de la comida, tras la oración de bendición o de acción de gracias, es una expresión eucarística, y los cristianos la toman, por lo que he dicho antes, por la ley del arcano, o sea, por el secreto con el que debían moverse por las persecuciones a que estaban sometidos. Y lo mismo que se inventan un pez para simbolizar a Cristo, porque recoge las 5, es un acróstico, las 5 iniciales en griego de Jesús, Hijo de Dios Salvador, Ichthys, pues el pez, nadie sabe lo que es, y con eso ellos se entienden. Lo mismo la fracción del pan, cuando lo dicen, los demás piensan, esto van a comer, a merendar, y no entienden que es la asamblea eucarística. O sea, responde esa expresión a la ley del arcano. Como si ahora, clan, ton, artón. Y entonces ese gesto incluye toda la comida. En Hechos 2:42 leíamos ayer que la primera comunidad cristiana acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. O sea, era una de las 4 notas fundamentales definitorias para reconocer a aquellos primeros cristianos: doctrina apostólica, unión fraterna, fracción del pan y perseverancia en la oración. Esta fracción del pan reaparece 2 versículos más abajo, o 4, mejor dicho, en el 46, donde dice: acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Se trata del gozo que sigue necesariamente a la fe. El pan que se rompe y el alimento que se toma con alegría y sencillez de corazón es la comida eucarística. Y ni siquiera al escribir los Hechos de los Apóstoles, Lucas la está citando explícitamente, pero sabe que todos entienden a lo que se refiere. Tomaban el alimento. No dice tomaban alimentos o tomaban lo que tenían, no, tomaban el alimento, porque yo soy el pan vivo. Y ese pan era fraccionado y ese pan era el alimento que mantenía en pie
la vida, el coraje, la perseverancia de los primeros cristianos. Para Lucas, y esto aparece con frecuencia, sobre todo en su Evangelio y también en los Hechos, cuando dice, toda la ciudad se llenó de alegría. Para Lucas la alegría nace de la fe y del Espíritu Santo. Bien, esto en cuanto a la primera aparición de esta expresión. Vayamos, como digo, al capítulo 20 de Pablo. En los capítulos anteriores ya ha comenzado sus viajes, ha hablado en el Areópago, ha fundado la iglesia en Corinto, se ha plantado en Éfeso, también ha fundado la iglesia en Éfeso, cuyos habitantes ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, y le preguntan quién es. Total, Pablo funda la iglesia y después toma la decisión de ir a Jerusalén, diciendo que más tarde quiere visitar Roma. O sea, estos son los dos grandes objetivos de Pablo y con los que terminará el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con su estancia verdaderamente asendereada, llena de vicisitudes, de fatigas, de persecuciones en Jerusalén, y de allí, providencialmente, puede dar el salto a Roma, que es para él el compendio del mundo pagano, y evangelizada la cual podrá morir tranquilo, y efectivamente en Roma será martirizado. Pues va a Jerusalén, primero envía a Macedonia a dos de sus ayudantes, uno de los cuales es Timoteo, y él se queda algún tiempo en Asia. Tiene lugar en Éfeso la revuelta de los orfebres, cuando porque Pablo desautoriza el culto a la diosa Artemisa, y los orfebres se quedan sin poder hacer medallas y dijes y ganar dinero. Y entonces Pablo se medio escapa del tumulto y abandona Éfeso camino de Macedonia, y pasa por Tróada, y entonces en Tróada o Tróades sucede lo que queremos señalar. 27. Pero vamos a leer el versículo anterior. Pablo ha pasado en Macedonia 3 meses, a punto de embarcarse para Siria, se entera de que hay una conjuración contra él, entonces piensa volver por Macedonia, le acompañan unos cuantos colaboradores, siempre está Timoteo, y dice Lucas, que iba también. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróada, porque Lucas se había unido a la expedición en Filipos, y desde entonces seguirá hablando ya siempre en primera persona en el libro de los Hechos. Era uno de los compañeros de Pablo, y por eso Lucas es altavoz de la teología paulina en su Evangelio y en sus Hechos. Bueno, pues se embarcan a Filipos y dice, y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Tróades o Tróada, donde pasamos 7 días. 7 días. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, primer día de la semana era el domingo. Pablo, que pensaba marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Se trata del día del Señor. La asamblea dominical, la asamblea eucarística, tenía lugar este día y preferentemente en la noche del sábado. Y claro, si pasan allí 7 días, ahora lo veremos, en este fin del tercer viaje apostólico de Pablo, que ya ha escrito 2 cartas a los Corintios. Estamos en el año 58, es después de la Pascua, y la fracción del pan es el centro de la semana que pasa Pablo en Tróade. Y lo único que narra Lucas es esta misa dominical de Pablo. Lucas, que suele narrarnos todos los sucesos,
Aquí en Troades no sabemos lo que Pablo hizo el resto de aquella semana. Lo que sabemos es que llega el lunes a Troades y espera al domingo para la misa dominical. Porque si pasan 7 días y la única misa que hay es esa inmediatamente terminada, la cual Pablo se marcha, es que ha llegado el lunes o el domingo muy a última hora y ha esperado toda la semana para poder tener con aquella asamblea la misa, la fracción del pan. Es muy simpático el episodio. Dice, Pablo alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo, no os inquietéis, pues su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Después platicó largo tiempo, hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. Miren, como decimos, Pablo llega el lunes a Tróade y espera hasta el domingo para celebrar la sinaxis, la fracción del pan, la Eucaristía dominical. Empieza su larguísima homilía, Pablo, que era tan buen orador como buen escritor, seguro cautivaba al auditorio con aquel amor apasionado a Jesucristo y el anuncio del misterio pascual, empieza su larguísima homilía al anochecer. Le coge la medianoche hablando y le interrumpe la caída de aquel muchacho, Eutico, desde el tercer piso. Después de resucitarlo o reanimarlo, Pablo parte el pan y comulga y sigue la homilía hasta el alba. Este es el orden que se nos está contando. Miren, hay detalles muy bonitos, aparentemente gratuitos, superfluos, innecesarios. ¿Por qué dice Lucas en el versículo 8? Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Un versículo solo para esto. ¿Por qué? Se trata de una cámara alta, de una estancia superior, la misma palabra que usa en el capítulo 1 para referirse al cenáculo, la misma palabra que había usado en su evangelio para referirse al cenáculo. Era una estancia alta. ¿Por qué hay muchas lámparas? Es la alegría del culto divino. Jesús, luz del mundo. Cuando los discípulos, los primeros cristianos, se reúnen a tener la asamblea dominical el sábado por la noche, se esconden en los sótanos, en las catacumbas, con las menos luces posibles. Aquí, tal vez también porque están en Tróade, que no es una ciudad donde se les conocía ni había persecución, pero aquí escogen una sala alta llena de lámparas. El cenáculo, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, la venida del Espíritu Santo, la luz con la que ese Espíritu Santo lo llena todo, porque es la alegría de Jesucristo resucitado. Muchas lámparas. Un detalle aparentemente sin necesidad de ser traído. La caída de Eutico, también tiene mucho que enseñarnos. Según San Beda el Venerable, Eutiques en hebreo significa necio. Es necio porque se duerme y se cae. ¿Verdad que se cae? Desde un tercer piso que equivaldría a un primero o segundo nuestro porque el desnivel de las calles y la altura de los pisos, en fin. Según San Beda, es necio el que se duerme oyendo la palabra de Dios, el que no presta oídos, el que se deja abatir, el que se viene abajo, el que se deja derribar por el mal espíritu. Eutiques en hebreo significa necio. Y en griego, según San Beda, que esto sí es más creíble porque efectivamente es un nombre griego, en griego significa afortunado. ¿Por qué? Porque después de haberse caído, se levanta otra vez a la altura de la virtud. ¿Por qué se levanta Eutiques? Por la fuerza de la palabra y de la Eucaristía.
porque tiene que seguir escuchando el sermón de Pablo y no sabemos si comulgar, pero seguir asistiendo a la Eucaristía. Es importantísimo el simbolismo de las cosas en la Sagrada Escritura. No se trata solamente de que asistamos a la caída de un muchacho desde un tercer piso y a la resurrección que en él obra Pablo, sino que nos demos cuenta de la profundidad de las palabras cuando Pablo dice: no os inquietéis, pues su alma está en él. O sea, la palabra de Dios, la Eucaristía, el Espíritu Santo, es alma de su alma y le vivifica. Subió luego Pablo y se comprende que el muchacho partió el pan y comió. Después platicó largo tiempo hasta el amanecer. Y ha llegado a ese pueblo que no tenía idea de ir, que no le conocían para nada. Había visto una pequeña comunidad y se había aguantado una semana entera para tener la misa. Y dijo: pues ya que me he esperado, voy a hacer el completo. Y se despacha a su gusto predicando hasta la mañana. Bueno, pues había muchas luces, había muchas lámparas, había vida, había resurrección, había alegría, había pecadores que caen y se levantan, había el alma en el cuerpo de los cristianos, que era el Espíritu Santo. Capítulo 27. Miren, en los anteriores capítulos vemos a Pablo en Jerusalén pasando los quiries, haciéndole de todo. Le arrestan, él dirige un importante discurso a los judíos, le llevan ante el Sanedrín, él hace valer su condición de ciudadano romano, es trasladado a Cesarea y ante el procurador Félix, después tiene que hablar otra vez ante el procurador, le toman cautivo en Cesarea. Pablo apela al César, tiene que hablar ante el rey Agripa, y cuando ya no tiene casi escapatoria, dicen el rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban: este hombre no ha hecho nada digno de muerte o de prisión. Y Agripa dice a Festo: podía ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César, porque claro, había un conflicto ya político entre las autoridades judías de Jerusalén y las romanas. Pablo había hecho valer su condición de romano. Dicen: como ha apelado al César, lo llevamos a Roma, prisionero. Y es el último viaje de Pablo que aparece en los Hechos. Y todo el capítulo 27 y el 28, el 27 es el viaje a Roma y parte del 28, y el 28 la llegada a Roma, y ahí se terminan los Hechos. Bueno, pues en el 27 se embarcan rumbo a Italia, suben a una nave y se hacen a la mar. La travesía fue espantosa. Hay una tempestad, un naufragio, y Pablo les advierte que van a tener mucho peligro en la travesía. Pero el centurión da más crédito al piloto y al patrón que a las palabras de Pablo. Y entonces se hacen a la mar, a pesar de que Pablo les había dicho que no, porque sabía. Y entonces vino un poquito de viento bueno y dijeron: esta es la nuestra, se hacen a la mar. Pero de repente se levanta un huracán. La nave es arrastrada. Y así pasan varios días, sin que aparezca ni el sol ni las estrellas. Pierden la esperanza de salvarse, y Pablo, cuando llevan muchos días sin comer, se pone en pie en medio de ellos y les dice: amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar desde Creta, os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora, tened buen ánimo, no se perderán vuestras vidas, solo la nave, porque esta noche se me ha presentado un ángel de Dios, a quien pertenezco y doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, que tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Era la 14ª noche que iban a la deriva por el mar Adriático. Y a medianoche presintieron la proximidad de la tierra. Entonces los marineros, temerosos de chocar contra un islote, intentan escapar, quieren irse con uno de los botes salvavidas, y Pablo le dice al centurión: como no se queden estos en la nave, no nos podemos salvar, porque estos son los únicos que pueden llevarla. Entonces los soldados cortan las amarras de los botes salvavidas, tienen que quedarse todos en la nave, y mientras esperaban, aquí quería llegar,
que se hiciera de día, versículo 33, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento diciendo, hace ya 14 días, claro, venían reservando la comida, que en continua expectación estáis en ayunas sin haber comido nada. Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación. Hagamos la transposición alimento material, alimento espiritual. Tomad alimento porque os conviene para vuestra propia salvación, que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Diciendo esto, tomó un pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Estábamos en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Parece muy forzado, ¿verdad, hermanas?, encontrar sentido eucarístico a este episodio. Y sin embargo, veamos. Lo mismo que en Tróade, también sobre esta nave, habiendo estado a punto de naufragar, Pablo preside, habla, rompe el pan y todos comen. En el capítulo 20 asistíamos a la salvación de Eutiques. Aquí hemos asistido a la salvación de 276 pasajeros. La terminología es claramente eucarística, pero como los pasajeros no son cristianos, aquí se omite la distribución del pan. Solo se dice, toman alimento. Tomó Pablo un pan, dio gracias a Dios, en presencia de todos lo partió y se puso a comer. Come el sacerdote la víctima que ha sacrificado. No hace falta que coma nadie más en la asamblea para que la Eucaristía sea completa. Ahora hay una ideología asambleística protestante, en virtud de la cual todo el mundo tiene que comulgar. Pero nadie dice que todo ese mundo tenga que haber confesado. Pues Pablo come y todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Aquí no se dice el alimento, sino que tomaron alimento. O sea, Pablo consagra el pan para sí y sus compañeros cristianos, no para los 276. Al menos, si no fue una celebración eucarística, es claramente una figura de la Eucaristía como Emaús. Dice San Beda, solo se salva de las tempestades del mundo quien se alimenta del pan de la vida. En fin, toda la Eucaristía tal como aparece en los Hechos de los Apóstoles. De ello podemos sacar muchas aplicaciones prácticas. Hemos de tomar el pan con alegría y sencillez de corazón, y solo lo haremos si estamos unidos, si vivimos en comunión. Después, en nuestra misa debe haber siempre muchas lámparas encendidas, tantas cuantas las de nuestros corazones, y se disiparán las tinieblas. Cuando caemos, la Eucaristía nos hace levantarnos, como Eutiques. A la recepción de la Eucaristía nos prepara la mesa de la palabra, la escucha de la palabra, la predicación sagrada, el Evangelio, la Escritura. Y por fin, en nuestras tempestades, cuando parezca que todo va a la deriva, la Eucaristía nos salvará, como la vio don Bosco sobre una de las columnas, en otra la Inmaculada. Y la barca de la Iglesia, amenazada por las galernas y persecuciones de todos sus enemigos, se salva pasando entre esas dos columnas. Vivamos así con este sentido de primitiva cristiandad, la belleza, la frescura, la juventud perenne de la Eucaristía. Y dejémonos rejuvenecer nosotros, como Pablo en medio de sus azotes, persecuciones, calumnias. ¿Quién sufrirá una milésima parte de lo que sufrió Pablo? Y encuentra la fuerza en la Eucaristía y resucita a las almas por la Eucaristía.